Un cordial saludo de quienes habla Michelle Sitchi. Mi persona y mi grupo de trabajo conformado por Yamil Exbereche, Ana San Martín, Kerly Mayaco y Dayana Sinchi, les daremos a explicar el tema de los trastornos sexuales. Estos trastornos se dividen en tres grupos: disfunciones sexuales, disforia de género y trastornos parafílicos. Para iniciar, daremos un pequeño concepto de lo que es el comportamiento sexual humano. Este está influenciado por una serie de factores biológicos, psicosociales, conductuales, morales, clínicos y culturales. La literatura señala que las prácticas y las teorías sexuales se van a ir desarrollando de acuerdo en la época y en la cultura donde se presenten, así cada individuo va a formar su propia percepción. Entonces tenemos que los trastornos sexuales es una experiencia subjetiva de malestar e insatisfacción sexual propia, lo que va a incluir cambios a nivel fisiológico, anatómico, motor y emocional. Primero vamos a empezar con las disfunciones sexuales. Tenemos que las disfunciones sexuales se caracterizan por una alteración significativa en la capacidad del individuo para reaccionar sexualmente o sentir placer sexual. Para todos los tipos que están dentro de este grupo vamos a utilizar unos subtipos que van a indicar el inicio de las dificultades. Primero tenemos el de por vida. Este quiere decir que el problema sexual se va a dar una vez se haya iniciado la primera experiencia sexual. Y por otro lado tenemos el adquirido. Como su palabra lo dice, este se va a adquirir de acuerdo al individuo ya haya presenciado un lapso después de tener relaciones sexuales. También tenemos el generalizado. Este se va a dar, va a tomar en cuenta todos los estímulos, situaciones y pareja. Mientras que el situacional, vuelta va a estar limitado a ciertas situaciones, estímulos o pareja. Por otro lado, también se debe agregar el nivel de gravedad de cada trastorno. El primer trastorno que se encuentra dentro de este grupo es la eyaculación retardada. Esta se caracteriza por un retraso o incapacidad para eyacular, causando preocupación tanto en el paciente como en su pareja. El diagnóstico se basa principalmente en una anamnesis, es decir, un historial médico detallado, que es una clave para el diagnóstico. Para este trastorno tenemos 4 criterios diagnósticos. Primero está el criterio A. Este menciona que se debe experimentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas las ocasiones, aproximadamente del 75 al 100% de la vida sexual en pareja, en situaciones y contextos concretos, o si es generalizada en todos los contextos, y sin que el individuo desee el retardo. Dentro de este criterio se encuentran 2 síntomas. El primero es el retardo marcado de la eyaculación, que quiere decir el retraso. El número 2 es la infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación. También tenemos el criterio B. Este menciona que los síntomas del criterio A han persistido durante al menos 6 meses. El criterio C. Los síntomas del criterio A deben provocar un malestar clínicamente significativo en la vida del individuo. Y por último, el criterio D menciona que la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes. Además, tampoco se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicamento o otra afección médica. Aquí, como los mencioné al inicio, se debe especificar si es de por vida, si es adquirido, si es generalizado o es situacional, y con ello también el nivel de gravedad, si es leve, moderado y grave. Los 3 tipos de niveles van a ir referentes con lo que es el criterio A. Ahora tenemos también lo que es el trastorno eréctil. Se refiere a la incapacidad continua o repetida de lograr una erección o mantener su firmeza durante un tiempo adecuado mientras se tiene relaciones sexuales. De igual manera que el anterior, para llevar a cabo una evaluación adecuada, es fundamental considerar una historia clínica diagnóstica que incluya de manera precisa la historia médica, sexual, psicológica y social de los pacientes, así como la duración de los síntomas. En los criterios diagnósticos también tenemos 4 criterios diagnósticos. El criterio A menciona que por lo menos se tiene que experimentar uno de los 3 síntomas en casi todas las ocasiones, aproximadamente del 75 al 100% de la actividad sexual en pareja, en situaciones y contextos concretos, y si es generalizada, en todos los contextos.
Dentro de este criterio se encuentran 3 síntomas. Como el primero, tenemos la dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. El número 2 es la dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual. Y el número 3 es la reducción marcada de la rigidez de la erección. En el criterio B tenemos que los síntomas del criterio A deben persistir durante al menos 6 meses. También tenemos en este mismo el criterio C. Menciona que los síntomas del criterio A deben provocar un malestar clínicamente significativo en la vida del paciente. Y por último, el criterio D menciona que la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes. También que no se puede atribuir a los efectos de una situación o medicamento o a otra afección médica. También tenemos el trastorno orgásmico femenino. Este se caracteriza por el retraso, poca frecuencia, ausencia o disminución de la intensidad del orgasmo. Al igual que los 2 anteriores, tenemos 4 criterios diagnósticos. El criterio A menciona que por lo menos se tiene que experimentar uno de los síntomas siguientes en casi todas las ocasiones, aproximadamente del 75 al 100% de la actividad sexual en todos los contextos. Tenemos aquí 2 síntomas. El número 1 es el retraso marcado o ausencia de orgasmo y el número 2 es la disminución destacada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. En el criterio B menciona que los síntomas del criterio A deben haber persistido al menos 6 meses. El criterio C menciona que los síntomas del criterio A deben provocar un malestar clínicamente significativo en la vida de la persona. Y por último, el criterio D, la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación, por ejemplo, la violencia de género u otro factor estresante significativo, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicamento u otra afección médica. Aquí, al igual que los otros 2 anteriores, se debe explicar los especificadores, que es el de por vida, el adquirido, el situacional o el generalizado, y también el nivel de gravedad, si es leve, moderado o grave. El nivel de gravedad va a ir en relación con el criterio A. A continuación, les voy a hablar sobre el trastorno del interés de excitación sexual femenino. Este trastorno se refiere a la disminución persistente o recurrente del interés o la excitación sexual en mujeres. Esto puede afectar a la capacidad para experimentar placer o deseo en actividades sexuales. Esto puede estar relacionado con problemas hormonales de relación o factores emocionales. Recuerden que en todos los trastornos necesitamos un tiempo mínimo en los cuales se tienen que presentar los síntomas. En este caso tienen que presentarse 3 síntomas de los siguientes 6 que les voy a mencionar durante un lapso de 6 meses. Estos síntomas tienen que ser presentes de manera recurrente. Dentro de estos síntomas tenemos la falta de interés en la actividad sexual, la disminución o la fantasía sexual o pensamientos sexuales, ausencia o deseo de iniciación o de responder los intentos de la pareja, reducción del placer sexual durante la actividad sexual en la mayoría de las ocasiones o siempre, reducción de la excitación sexual en respuesta a los estímulos sexuales, poca o nula respuesta física en la actividad sexual, por ejemplo la lubricación vaginal. Como podemos ver, en este trastorno la mujer no siente algún interés por iniciar la intimidad con su pareja, lo cual puede provocar problemas dentro de la pareja en la cual se presenta este trastorno. Tenemos el trastorno de dolor génito pélvico penetración, como en el nombre lo podemos escuchar, pues ya se nos viene una idea en la mente, que quiere decir el dolor o malestar durante la penetración vaginal durante la actividad sexual. Estas dificultades persistentes o recurrentes se pueden presentar penetración vaginal durante las relaciones, puede marcarse un dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración. Puede haber marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal. Como podemos ver, aquí no solo es el hecho de que la mujer pueda sentir este dolor mientras está en la actividad sexual, sino que también se puede marcar este temor, como lo mencioné, o ansiedad al solo el hecho de sentir o imaginarse es que me va a doler, o y si me duele, o no sé, crear algunos pensamientos en la paciente
Respecto a esto, tenemos el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Este trastorno se caracteriza por una reducción o ausencia constante o recurrente de fantasías, pensamientos sexuales o eróticos y deseo en la actividad sexual. Los síntomas deben ser persistentes, como les había mencionado. Cada trastorno tiene que tener un mínimo de tiempo en el cual se presentan los síntomas, que en este caso de igual manera son 6 meses. Debe causar malestar clínicamente significativo. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta algunos factores que pueden verse pues afectados, que pueden ser como la edad, los contextos generales, socioculturales y la vida del individuo. ¿Por qué la vida del individuo? Puesto que pues si es que una persona consume sustancias, puede tener este tipo de problemas, ya que como sabemos, al momento de consumir una sustancia están haciendo que pues su erección no sea como la de una persona pues que no consume sustancias. Bueno, este trastorno se caracteriza por una reducción o ausencia constante o recurrente de fantasías, pensamientos sexuales, como les había mencionado. Aquí tienen que presentarse 3 síntomas de los 6 siguientes durante un lapso de tiempo de 6 meses. Tenemos la falta de interés o deseo de participar en actividades sexuales, disminución de los pensamientos sexuales o fantasías, falta de interés en tener contacto físico o mantener una relación sexual, escaso o nulo deseo de iniciación de actividades sexuales, poca o nula respuesta fisiológica. Estas pueden ser las erecciones, poca o nula respuesta a los intentos de pareja de iniciar el sexo. Como podemos ver, como les mencioné, el paciente no solo tiene esta ausencia por tener intimidad con su pareja, sino que también tiene problemas fisiológicos, como les mencioné, las erecciones, lo cual pues puede provocar problemas dentro de la pareja en el cual se presenta ese trastorno. También tenemos la eyaculación prematura precoz, como con su nombre lo podemos pues ya tener una idea de qué se trata. Esto es que es una disfunción sexual masculina que se caracteriza por la eyaculación que ocurre de manera temprana e involuntaria, generalmente antes o poco después de la penetración. Esto no es algo que el paciente tenga control. Entonces, esta situación puede ocurrir incluso con una mínima estimulación sexual, lo que causa insatisfacción tanto para el individuo como para su pareja. Tenemos que, pues, es un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente de la penetración vaginal y antes de lo que desee el individuo. El síntoma del criterio A debe haber estado presente por al menos durante 6 meses y se tiene que experimentar en casi o todas las ocasiones, aproximadamente un 75 a 100% de las veces en las que hay actividad sexual. El síntoma del criterio A provoca un malestar clínicamente significativo en el individuo. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental, no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia y medicamentos a otra afección médica. Como sabemos, el hecho de que nuestro paciente consuma sustancias pues puede provocar problemas en su erección. Entonces, tenemos que ver los contextos, si es que consume sustancias, si tiene alguna otra afección que puede ser estrés, ansiedad, entre otras. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. Eso significa que al consumir ciertas sustancias, la persona va a comenzar a experimentar problemas que van a afectar su capacidad de disfrutar su vida sexual de manera satisfactoria. Los problemas sexuales van a surgir mientras la sustancia esté activa en el organismo o durante el proceso de abstinencia, es decir, cuando el cuerpo va a intentar adaptarse a la sustancia o debido al uso prolongado de ciertos medicamentos. Es importante destacar que para diagnosticar este trastorno se debe existir una relación súper clara entre el consumo de sustancias y los síntomas sexuales. En otras palabras, el diagnóstico solo va a ser válido si los síntomas sexuales aparecieron después de comenzar
el consumo y no existían antes de comenzar el consumo y ni pueden atribuirse a otra disfunción sexual que ya esté presente en el DSM-5. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol en pequeñas cantidades puede causar un aumento del deseo sexual, pero si se lo ingiere en grandes cantidades, lo que va a hacer es que la persona o el hombre tenga muchos problemas en mantenerse eréctil en un cierto tiempo y que ambos sexos no puedan alcanzar su orgasmo, no puedan alcanzar el orgasmo y más una reducción en la excitación sexual de la persona. También tenemos a las otras disfunciones sexuales especificadas y no especificadas. Y se van a utilizar para clasificar disfunciones sexuales que no van a encajar completamente en las definiciones específicas de otros trastornos sexuales. Porque aunque causa malestar significativo o en la persona, no va a cumplir con los criterios del DSM-5. Estas categorías van a permitir al psicólogo o al terapeuta poder incluir diagnósticos personalizados para las personas que no van a cumplir con todos los criterios exactos de los trastornos, por lo que pero de igual manera van a interferir en la vida sexual de la persona y el bienestar emocional de la persona. Una clara diferencia entre el especificada y no especificada es que en la categoría especificada el profesional puede detallar de manera precisa los síntomas que la persona está experimentando. Por ejemplo, si una persona tiene una combinación inusual de síntomas sexuales que no encajan con ninguna disfunción especificada, el clínico puede describir estos síntomas y clasificarlos en otra categoría. Clasificarlos en esta categoría. En cambio, en la categoría no especificada se va a utilizar cuando el clínico no tiene suficiente información para especificar el tipo exacto de la disfunción o cuando la naturaleza de los síntomas no es completamente clara. Por ejemplo, en una disfunción sexual especificada podría aplicarse el caso donde una persona experimenta una mezcla de síntomas como la pérdida del deseo sexual junto con un dolor al momento de la actividad sexual. Pero estos síntomas no cumplen con los criterios que cumplen los otros trastornos sexuales específicos. Otro ejemplo también podría darse cuando una persona enfrenta dificultades de una excitación sexual, solo en situaciones específicas, que no son contempladas en otros diagnósticos. En el caso de una disfunción sexual que no está especificada, esta categoría podría usarse en una situación de emergencia, en donde el clínico observa los síntomas sexuales que afectan a la persona, pero necesita más tiempo de evaluación para determinar el diagnóstico específico. También tenemos la dismorfia de género, que es un malestar por la incongruencia entre el sexo por el cual la persona siente que es con el sexo que le fue asignado al nacer. Tiene una duración de mínimo 6 meses con una incongruencia marcada y experimentan un fuerte deseo de querer ser del sexo opuesto. Tienen preferencias del otro sexo y actividades del sexo opuesto. La dismorfia de género se da tanto en niños como en adultos. Los niños van a experimentar un fuerte deseo de ser del otro sexo o una insistencia en que ellos mismos digan que son del otro sexo, Van a optar por el travestismo, es decir, comenzar a ocupar ropa del otro sexo y una preferencia o fantasía referente a que ellos pertenecen al otro sexo. Digamos, si fueron asignados hombres, al ellos al sentirse mujeres, van a tener fantasías de que son mujeres y son mujeres. Van a presentar una fuerte preferencia por juguetes del sexo que son habitualmente utilizados por el sexo opuesto. También van a tener una preferencia súper marcada por ser compañeros del sexo opuesto, por los cuales ellos sienten que son. Van a también tener un rechazo en las actividades del sexo opuesto, evitando los juegos bruscos. En las niñas un fuerte
un fuerte rechazo por los juguetes o actividades típicamente que son comúnmente utilizados por las chicas. Una característica adicional es que van a presentar desde ya un fuerte disgusto por la anatomía, por la propia anatomía sexual que ellos tienen, y van a querer poseer o querer que tengan el cuerpo de la otra persona, del sexo opuesto. La disforia de género también se va a presentar en adultos. También por una marcada incongruencia entre el sentido que ellos sienten versus sus caracteres sexuales. Van a sentir un fuerte anhelo de poseer caracteres sexuales del sexo opuesto y una convicción súper clara de que ellos sienten sentimientos típicos del sexo opuesto, por el cual ellos se identifican. Para abordar la dismorfia de género es crucial contar con un enfoque súper comprensivo para las personas y de apoyo. Algunas personas van a poder beneficiarse de esta terapia, ya que les va a permitir explorar y entender mejor su identidad de género, mientras que otras personas van a buscar intervenciones médicas como tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género, y eso solo les va a ayudar en sí físicamente para poder parecerse más al género opuesto. Y el objetivo del tratamiento no es curarlos, no es decir, de aquí ya vas a salir sintiéndote como el género que te fue asignado al nacer, no. Es ayudar a reducir el malestar y que esas personas puedan vivir de una manera congruente con su identidad y sentirse ellos bien. La dismorfia de género es un diagnóstico que reconoce el profundo impacto que puede tener la incongruencia de género en una persona. Sin embargo, cada vez que pasan los años hay un mayor entendimiento de que con el apoyo adecuado, las personas con dismorfia de género van a poder llevar sus vidas muy satisfactorias y plenas. Y el diagnóstico va a permitir que las personas accedan a los servicios y apoyo necesario para vivir de acuerdo a la identidad de género por los cuales sienten que ellos son y también reducir el malestar que les puede llegar a estar causando. Como mi compañera ya había mencionado la disforia de género en jóvenes y adultos, ahora les mencionaré los trastornos que abarcan este tema. Tenemos en primer punto lo que es la otra disforia de género especificada. Se categoría a presentaciones en las que se predominan síntomas característicos de disforia de género que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de disforia de género. Como segundo punto tenemos que la categoría de otra disforia de género especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por lo que la presentación no cumple con los criterios de disfunción sexual. Esto se ha registrado en otra disforia de género especificada. Sin embargo, ha tenido un movimiento específico, como por ejemplo tenemos lo que es la disforia de género breve. Un ejemplo podemos decir que se puede especificar utilizando la designación de otra especificada. En el siguiente tenemos lo que es el trastorno actual, que no cumple con los criterios sintomáticos de disforia de género, pero su duración es inferior a 6 meses. Aquí también tenemos lo que es la disforia de género no especificada, que se aplica en presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de la disforia de género que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas laborales u otras áreas importantes del funcionamiento. Estas no cumplen con los criterios de diagnóstico de la disforia de género. No es especificada, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de una disforia de género e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más especificado. Tenemos lo que son los trastornos parafílicos. Su definición es
la excitación sexual intensa y recurrente por objetos o situaciones atípicas. Su duración debe ser de un mínimo de 6 meses de satisfacciones, deseos o comportamientos. Su impacto, el cual causa un malestar significativo en deterioro en áreas importantes del funcionamiento. Como primero tenemos el trastorno de voyeurismo, que podemos decir como un ejemplo que son personas las cuales tienen una obsesión o de satisfacer sus actividades sexuales viendo a otras personas las cuales están realizando actividades íntimas que serían que están desnudas, desnudándose o haciendo esas actividades. E incluso esto podemos mencionar en los que son los criterios. En el criterio A nos menciona que esto debe de durar en un periodo de menos de 6 meses de excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación a personas desprevenidas, que como ya les había mencionado, que esta esté desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual y que se manifiesta por satisfacciones, deseos irrefrenables o comportamientos. En el criterio B tenemos que el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona, que cabe recalcar que no ha dado su consentimiento a los deseos irrefrenables o satisfacciones sexuales. Esto le causa a la persona un malestar clínicamente significativo en el deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el criterio C tenemos que el individuo que experimenta la excitación o que actúa con un deseo irrefrenable tiene como un mínimo de 18 años de edad. Debemos también de especificar que en un entorno controlado, esto se aplica sobre todo en individuos que viven en un instituto o áreas de otros ámbitos en los que la oportunidad de un comportamiento voyeurismo es limitada. Tenemos también lo que es el trastorno de exhibicionismo. Es aquellas personas en las cuales ellas prefieren mostrar sus genitales o satisfacer exactamente ahí sus necesidades sin importar que las demás personas lo estén viendo. En los criterios tenemos que el periodo debe durar en menos de 6 meses, en la cual la persona debe experimentar excitaciones sexuales intensas, recurrentes, derivada a la exposición de los genitales de una persona desprevenida y que se manifiesta por satisfacciones, deseos irrefrenables o comportamientos. En el criterio B nos habla que después de que esta persona ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con la persona que no ha dado su consentimiento o los otros deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan un malestar clínicamente significativo en el deterioro social, laboral o otras áreas importantes para su funcionamiento. También debemos especificar que esta persona puede excitarse por exposición de los genitales de niños prepuberes, asimismo como los genitales de los individuos físicamente maduros o incluso de ambas. En un entorno controlado debemos especificar que se aplica sobre todo en individuos que viven en un instituto o en otros ámbitos en los que la oportunidad de exposición de los genitales es limitada. En remisión total tenemos que sus deseos irrefrenables con personas sin su consentimiento y no ha existido malestares ni problemas sociales, laborales o en otros campos, el funcionamiento durante al menos 5 años en los que se ha estado en un entorno no controlado. A continuación, mi compañera Kerry les hablará sobre el trastorno de proteurismo. Hola, mi nombre es Kerly Mayaku. Yo les voy a hablar acerca de algunos de los trastornos parafílicos que encontramos en el DSM-5. Tenemos el trastorno del flauterismo. Dentro de este trastorno tenemos 2 criterios diagnósticos. El primero nos habla que durante al menos un periodo de 6 meses existe esa excitación sexual intensa y recurrente derivada de los tocamientos o fricciones contra una persona sin su consentimiento y se manifiesta por fantasías o deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B nos habla de que se han cumplido estos deseos
sexuales irrefrenables con una persona que no ha brindado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento del individuo. Aquí se debe especificar si este trastorno se da en un entorno controlado o en remisión total. Cuando hablamos de un entorno controlado, hablamos de que el individuo vive en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de tocamientos o fricción es limitada, mientras que en remisión total hace referencia a que el individuo no ha cumplido estos deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales o en algún otro ámbito del funcionamiento del individuo durante al menos 5 años en los que se ha encontrado en un entorno no controlado. Luego tenemos el trastorno del masoquismo sexual, donde tenemos igual 2 criterios diagnósticos. El primero nos habla que igual dentro de un lapso de 6 meses existe esta excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a cualquier forma de sufrimiento y se manifiesta mediante fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B nos habla de que estas fantasías y deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en cualquier otra área importante del funcionamiento del individuo. Aquí se especifica si es que este trastorno es con asfixiofilia, que es cuando el individuo busca conseguir la excitación sexual por medio de la restricción de la respiración, o en un entorno controlado o remisión total, como les había mencionado con anterioridad. Este especificador se va a repetir en algunos trastornos y hace referencia a lo mismo, a que si es que el individuo vive en una situación o en un ámbito donde la oportunidad de dedicarse a comportamientos sexuales masoquistas es limitada, o de remisión total, donde no existe malestar ni social ni laboral o en cualquier otro ámbito del funcionamiento del individuo durante al menos 5 años en los que el individuo ha vivido en un entorno no controlado. Dentro de estos trastornos parafílicos también tenemos el trastorno del sadismo sexual, en el que el criterio A nos manifiesta que durante el periodo de al menos 6 meses existe esta excitación intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico hacia otra persona, que se manifiesta por fantasías o deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B nos dice que el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha brindado su consentimiento y que estos deseos o fantasías irrefrenables sexuales causan un malestar clínicamente significativo, como lo hemos mencionado, en el deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Asimismo, tenemos 2 especificadores, que es el de entorno controlado y el de remisión social. Es igual en el de entorno controlado, donde el individuo vive en un ambiente o en una institución en el que no ha tenido la oportunidad de tener estos comportamientos sádicos o estos comportamientos sádicos es limitado. En remisión total, donde el individuo no ha cumplido estos deseos o estos comportamientos y tampoco existe malestar social, ni laboral, ni en algún otro ámbito del funcionamiento de la vida del individuo, y al menos durante al menos los 5 años en los que él ha estado en un ambiente no controlado. Tenemos el trastorno de la pedofilia. Este trastorno nos presenta 3 criterios diagnósticos. El primero nos habla de que durante al menos 6 meses existe esta excitación sexual intensa y recurrente derivada de la atracción de fantasías o deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, que generalmente son menores de 13 años. El individuo también no ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables o deseos o fantasías sexuales, ya que causan un malestar importante o problemas interpersonales. Y el individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niños del criterio A. O sea, 5 años mayor que niños de 13 años o menos. Aquí se incluye una nota importante que nos menciona que no se incluye al individuo al final de la adolescencia que mantiene una relación sexual continua con otro individuo de 12 o 13 años. También tenemos especificadores
de tipo exclusivo, que puede ser atracción exclusiva por los niños, o de tipo no exclusivo. También si es que la atracción sexual es solo por niños, o si es que la atracción sexual es solo por niñas o por los ambos sexos. Y también como último especificador si esta es limitada al incesto. También tenemos el trastorno del fetichismo. Este trastorno nos presenta igual tres criterios diagnósticos para determinar si el paciente padece o no este trastorno, en el cual el criterio A nos manifiesta que al igual el tiempo de 6 meses va a ser igual que en todos los trastornos. Esta excitación es excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados o de gran interés específico por parte o partes del cuerpo no genitales que se manifiestan por fantasías o deseos irrefrenables o comportamientos. A su vez, estas fantasías y deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan este malestar clínicamente significativo que hemos visto en los anteriores trastornos también, como en el deterioro social, laboral o en otra área del funcionamiento del individuo. También estos objetos fetiche no se limitan a prendas de vestir utilizadas para transvestirse, como en el trastorno del travestismo, o artilugios diseñados específicamente para la estimulación táctil de los genitales, como el vibrador. Aquí se especifica si el fetiche es por parte o partes del cuerpo, si es por un objeto inanimado o si es por otro. Y como los anteriores trastornos, tenemos el especificador de entorno controlado y de remisión total. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Trastorno de travestismo. El travestismo, según los manuales diagnósticos, es un tipo de fetichismo en el que una persona, en este caso solo se va a describir en hombres después de la adolescencia, experimenta el deseo recurrente de vestirse con ropa de sexo opuesto para así obtener una excitación sexual. Este comportamiento puede manifestarse tanto en hombres heterosexuales como homosexuales. Y no se aplica en personas transexuales, ya que en estos casos el deseo de parecer a sexo opuesto está ligada con su identidad de género. A diferencia del fetichismo, tiende a mantenerse en privado. El travestismo puede en algunos casos manifestarse abiertamente. Tampoco se considera travestismo como parafilia, cuando se realiza por diversión, liberación de tensiones. En relaciones conyugales, el travestismo ocasional no necesariamente afecta la relación ni la cuestiona la masculinidad del individuo, manteniendo así una vida marital satisfactoria. Sin embargo, existe el travestismo radical. En este caso, la persona va a depender totalmente de vestirse con ropa de sexo opuesto para la excitación sexual, lo que va a afectar profundamente la relación y generar dudas sobre la capacidad de establecer un vínculo conyugal auténtico. Dentro de los criterios diagnósticos está A, durante el periodo de al menos 6 meses de excitación sexual intensa y recurrente derivado del hecho de travestirse, que puede manifestarse por fantasías, deseos irrefrenables o comportamentales. En el B tenemos las fantasías, deseos sexuales irrefrenables también o comportamientos que van a causar malestar clínicamente significativo, ya sea en el deterioro social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Bien, dentro de otros trastornos parafílicos están los especificados, que esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno parafílico que van a causar malestar clínicamente significativo, ya sea en el deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no van a cumplir con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría. Esto incluye categoría de otros trastornos, ya sean como parafílicos, zoofilia, necrofilia, coprofilia, entre otros. Dentro de los no especificados, esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas
característicos de un trastorno parafílico que van a causar también malestar clínicamente significativo, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría de diagnóstico cuando no se cumple con todos los criterios de un trastorno en específico. La importancia clínica es que ambos van a causar malestar significativo y siempre van a requerir de una atención profesional. En conclusión, los trastornos sexuales van a abarcar desde la falta de deseo hasta problemas con el orgasmo y dolor durante la penetración. Estos trastornos generan malestar y pueden estar influidos por factores fisiológicos, psicológicos y situacionales como lo son la eyaculación retardada o el trastorno eréctil. Dentro de la disforia de género, el malestar que experimentan algunas personas cuando su identidad de género no coincide con el sexo asignado afecta el bienestar emocional y social, especialmente sin tratamiento adecuado. La disforia se debe a la discordancia de género y no a la identidad en sí misma. Dentro de los trastornos parafílicos, estos van a incluir patrones de excitación, como ya lo había dicho, no convencionales. Dentro de ellos estaban el voyeurismo, exhibicionismo, protegurismo, que van a causar malestar y afectar relaciones sociales y laborales, además de tener implicaciones éticas y legales. El tratamiento de estos trastornos requiere un enfoque multidisciplinario que incluye psicoterapia, medicamentos y en algunos casos intervenciones quirúrgicas para así mejorar la calidad de vida y promover una comprensión inclusiva de la sexualidad.